Buenos días, profesor. Hoy les vengo a exponer el caso número 2 de la pollería Megapollo. La primera pregunta sería, ¿qué se le imputa a la empresa de Show Richao en este caso? A la pollería Megapollo, que está ubicada en San Miguel, que viene a ser empresa del señor Show Richao, es por eso que este se convierte en el demandado. Se le imputa realizar actos en su local de comunicación pública de obras musicales que forman parte del repertorio bajo la administración del demandante, que viene a ser ABDAI, sin contar con la autorización previa y expresa que establece la ley sobre el derecho de autor. Es decir, está incumpliendo el artículo 32 del Derecho Legislativo 822, el cual nos dice que siempre que la ley no dispusiese expresamente lo contrario, es ilícita toda comunicación, distribución o reproducción o cualquier modalidad de explotación de la obra en forma total o parcial que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor. ¿Quién denuncia y qué es lo que pide? La denuncia es a cargo de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, ABDAI, por presunta infracción al derecho patrimonial de comunicación pública de obras musicales. Lo que argumenta, el denunciado habría hecho uso de obras que forman parte de un repertorio bajo su administración sin contar con una autorización previa y formal, ¿no? La cual establece en el artículo 37 de nuestro decreto legislativo 822. Lo que pide el denunciante es de que, uno, se declare fundada la denuncia. Punto número 2 es que se ordene el pago de las remuneraciones devengadas correspondientes, que el cual las mismas ascenderían a 15.770 nuevos soles por el periodo comprendido entre mayo del 2006 y marzo del 2013. Punto número 3 es que se ordene al denunciado el pago de los costos correspondientes. Punto número 4 es que se ponga al conocimiento del Ministerio Público la resolución que ponga fin a este procedimiento. Y por último es que se cite a las partes a una audiencia de conciliación. Como pregunta número 3 tenemos, explique cómo funciona la legitimidad de la denunciante para abrir ese proceso. La respuesta vendría a ser, en punto número 1, el autor, para tener legitimidad de la obra, debe estar debidamente registrada ante Indecopi o ante la institución que la representa. Como punto número 2 tenemos, al comprobar que verdaderamente le corresponde como autor legítimo de la obra, se procederá a denunciar ante Indecopi. Y de ser así el caso, ante la Fiscalía especializada en delitos contra la intelectualidad, a fines de que se abra una investigación y se sancione a la persona que toma como suyo la autoría. Como punto número 3 tenemos, la institución donde se recibe la denuncia procede a verificar dicha constancia y los procedimientos probatorios que se acompaña a esta, o mediante una inspección sobre la existencia de los hechos. Siguiendo con la pregunta número 4, que nos pide explicar de manera clara cómo funciona aquí el derecho patrimonial de comunicación pública a favor del autor, pues tenemos que el derecho patrimonial de comunicación pública, comprendido en la ley sobre el derecho de autor, en el decreto legislativo 1033, respalda y salvaguarda los derechos legislativos del autor mediante sus artículos. Vamos a trabajar con el artículo 38.1, donde nos menciona que se protege el derecho de autor como tal y los derechos conexos, que son derechos no estipulados por el ordenamiento jurídico, pero que nacen a raíz de un derecho principal. O sea, del derecho proclamado, dado, nacen derechos que se sobreentienden. Entonces, esos son los derechos también que salvaguardan, en este caso, el derecho de autor. Asimismo, por lo tanto, en el presente caso nos plasma la infracción mediante la omisión de respetar lo normado protegido por el Estado mediante la norma. Asimismo, trabajamos con el artículo 38.2, donde nos recalca de que en la primera instancia se precisa donde se debe priorizar las acciones que afecten el derecho de autor. Se tienen que priorizar las cosas que están afectando al autor, en este caso, mediante la custodia intangible. Cabe precisar también que el derecho del autor no nos basamos a derechos primarios, sino a derechos que se adquieren durante el tiempo y se plasman para su protección como autoría de inteligencia. Entonces, esa es la pregunta número 4. Y en este caso damos por terminado la exposición. Muchas gracias.